El inesperado romance entre su hija y el jardinero obliga al millonario a enfrentarse a sus propios prejuicios. Su reacción sorprende a todos y prepara el terreno para cambios dramáticos. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los jardines inmaculadamente cuidados de la finca Whitmore, en Beverly Hills. Emily Whitmore estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, con una taza de café en la mano, observando al nuevo jardinero podar metódicamente los setos que bordeaban la piscina olímpica. David había estado trabajando para su padre durante 3 meses y no pudo evitar notar cómo abordaba cada tarea con cuidadosa precisión. El jardín nunca se había visto mejor desde que David se hizo cargo. A diferencia de los jardineros anteriores que simplemente hacían lo que tenían que hacer, David trataba cada planta con atención individual. Emily notó cómo él ajustaba su enfoque en función de las necesidades específicas de cada planta, algo que aprendió al observarlo en silencio durante semanas. Esa mañana, Emily decidió aventurarse afuera. Bajó los escalones de mármol que conducían al jardín, sus pasos resonando en el aire tranquilo de la mañana. David levantó la vista brevemente, reconociendo su presencia con un gesto profesional antes de volver a su trabajo. Emily se acomodó en una de las tumbonas acolchadas, fingiendo leer un libro mientras lo miraba furtivamente por encima de las páginas. David se movía con gracia natural a pesar de las exigencias físicas de su trabajo. El sudor brillaba en su piel oscura mientras luchaba con una rama particularmente obstinada. Emily se encontró admirando la forma en que sus músculos se flexionaban debajo de su ajustada camisa de trabajo. Luego rápidamente miró hacia otro lado cuando él la sorprendió mirándolo. La mañana avanzó con este baile tácito entre ellos. Emily levantaba la vista de su libro, sus ojos se encontraban momentáneamente y ambos apartaban la mirada rápidamente. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba hasta que Emily no pudo soportarla más. Dejando el libro a un lado, se dirigió al pequeño frigorífico que había junto a la casa de la piscina y sacó 2 botellas de agua. «Parece que podrías necesitar esto», dijo, acercándose a David con una botella extendida. Sus dedos se rozaron cuando él la aceptó, enviando una sacudida inesperada a su mano. «Gracias, señorita Whitmore», respondió David, con voz profunda y mesurada. «Por favor, llámame Emily», insistió, notando cómo su actitud profesional se suavizó ligeramente ante su pedido. Esa noche, sintiéndose audaz después de su interacción matutina, Emily se acercó a David mientras terminaba su trabajo. «¿Te importaría caminar conmigo alrededor de la piscina? Me gustaría discutir algunas ideas para el jardín». David vaciló, mirando hacia la casa principal donde los miembros del personal pasaban ocasionalmente por las ventanas. «No quisiera causar ningún problema, señorita Emily». «Es solo una discusión de trabajo», le aseguró Emily, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. Mientras caminaban, su conversación pasó naturalmente de las plantas a los intereses personales. David habló de sus sueños de tener algún día su propio negocio de paisajismo. Emily compartió su pasión por la fotografía y su deseo secreto de abrir una galería en lugar de unirse a la firma de inversiones de su padre como se esperaba. Ninguno de los dos notó que Jaque Martínez, un amigo de la familia, miraba desde la cancha de tenis. Se quedó congelado, raqueta en mano, observando su conversación íntima. La forma en que Emily se inclinó cuando David habló, como su risa se extendió por el aire de la tarde, la química inconfundible entre ellos, todo pintaba una imagen que pronto se convertiría en el tema de conversación de Beverly Hills. Jaque retrocedió en silencio, su mente ya estaba dando vueltas con las implicaciones de lo que había presenciado. La hija de Charles Whitmore, uno de los residentes más destacados de Beverly Hills, compartiendo lo que parecía ser un momento íntimo con el jardinero, esto no era solo un chisme, era una noticia potencialmente explosiva en su círculo social. Cuando el sol comenzó a ponerse, Emily y David se separaron de mala gana, ambos español se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. La barrera profesional se había roto, revelando una conexión que ninguno de los dos había previsto, pero que ambos se sentían poderosamente atraídos a explorar. Su conversación junto a la piscina marcó el comienzo de algo que desafiaría no solo sus propias preconcepciones, sino las de todos los que los rodeaban. Mientras David recogía sus herramientas y Emily caminaba de regreso a la casa, ninguno de los dos podría haber predicho cómo su simple charla sobre el jardín pronto se extendería por el tejido social cuidadosamente mantenido de Beverly Hills.
Las noticias viajaban rápido en Beverly Hills, especialmente cuando involucraban a la familia Whitmore. Jake Martínez estaba sentado en su mesa habitual en el Beverly Hills Tennis Club, rodeado por su grupo habitual de miembros de la alta sociedad y herederos de negocios. No podía contener la información por más tiempo. «No creerás lo que vi ayer en la finca Whitmore», dijo Jake, bajando la voz con complicidad. Emily, la hija de Charles, poniéndose cómoda con su jardinero junto a la piscina. No solo hablando de plantas, si sabes a qué me refiero. La reacción fue inmediata. Marion Stewart casi se atraganta con su mimosa. ¿Emily Whitmore? Charles sufriría un derrame cerebral. ¿Estás absolutamente seguro? Lo vi con mis propios ojos, confirmó Jake, disfrutando de la atención. Se reían, estaban demasiado cerca. Ella lo miraba como, bueno, no como mirarías a tu jardinero. En cuestión de horas, la historia se difundió por los salones de los clubes de campo, las reuniones de comités de beneficencia y los grupos privados de WhatsApp. Cada relato añadía nuevos detalles, algunos verdaderos, otros embellecidos. Al anochecer, la historia había llegado al círculo íntimo de Charles Whitmore. Charles estaba en su oficina en casa revisando los informes trimestrales cuando su amigo más cercano, Richard Bennett, lo llamó. Charles, viejo amigo, odio ser el portador de noticias incómodas, pero hay algo que debes saber. La gente está hablando. El color desapareció del rostro de Charles cuando Richard contó los rumores. Había notado que Emily pasaba más tiempo en el jardín. Últimamente, pero lo había atribuido a su reciente interés por la fotografía. Ahora, las piezas estaban encajando, su comportamiento distraído en la cena, su repentino entusiasmo por los planes de renovación del jardín. Esa noche, Charles esperó en su estudio hasta que escuchó a Emily regresar a casa. Emily, llamó con la voz tensa. ¿Podrías acompañarme un momento? Emily entró en el estudio, sintiendo de inmediato que algo andaba mal. Charles estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con las manos entrelazadas detrás de él. He oído algunos rumores inquietantes hoy, comenzó, volviéndose para mirarla. Sobre ti y el jardinero, David. El corazón de Emily se aceleró, pero levantó la barbilla desafiante. Su nombre es David Wilson, papá. Y es más que solo el jardinero. Por favor, dime que todo esto es un malentendido, dijo Charles, hundiéndose en su sillón de cuero. Dime que no has estado involucrada con él. No te voy a mentir, respondió Emily, con voz firme a pesar de sus manos temblorosas. Me preocupo por David. Es inteligente, amable y trabajador. ¿Por qué debería importar que sea el jardinero? ¿O que sea negro? Charles se estremeció ante su franqueza. Emily, no entiendes las complejidades, ¿no? Papá, lo entiendo perfectamente, interrumpió Emily. Entiendo que en 2024, todavía estamos lidiando con los mismos prejuicios que deberían haber desaparecido hace décadas. Entiendo que tu preocupación no es por David como persona, sino por lo que pensarán tus amigos. Sus palabras golpearon a Charles como un golpe físico. Se enorgullecía de ser progresista, de apoyar iniciativas de diversidad en su empresa, de tener amigos de diversos orígenes. Pero la relación de su hija con David lo obligó a enfrentar sus propios prejuicios ocultos. Siempre me has enseñado a juzgar a las personas por su carácter, continuó Emily, ahora más suave. David ha demostrado nada más que excelencia en su trabajo y amabilidad con todos aquí. ¿No es eso lo que debería importar? Charles se puso de pie y caminó hacia la ventana de su oficina, mirando hacia el jardín. David, el jardín se había transformado. Los jardines perfectamente cuidados, los parterres cuidadosamente arreglados, el jardín de rosas restaurado que su difunta esposa había adorado. Todo era testimonio de la dedicación y habilidad de David. Esto no será fácil, dijo Charles finalmente, todavía mirando por la ventana. La gente hablará. Harán suposiciones. Algunas puertas podrían cerrarse. Lo sé, respondió Emily. Pero tal vez sea hora de derribar algunas de esas puertas. Charles se volvió para mirar a su hija, no viendo a la niña que había criado sino a una mujer fuerte y de principios. Su instinto inmediato de protegerla luchó con su respeto por su convicción. La sociedad en la que había construido su vida esperaba ciertas cosas, seguía ciertas reglas.
Pero mientras miraba la expresión determinada de Emily, se preguntó si tal vez era hora de que esas reglas cambiaran. La conversación terminó sin resolución, dejando tanto al padre como a la hija con mucho que considerar. Cuando Emily salió del estudio, Charles permaneció en la ventana, observando el jardín donde había comenzado esta historia inesperada, luchando con preguntas que nunca pensó que tendría que enfrentar. La tarde siguiente, Emily se encontró con David en Holmby Park, lo suficientemente lejos de las miradas indiscretas de Beverly Hills como para ofrecer algo de privacidad. Eligieron un banco apartado debajo de un roble enorme, donde las sombras de la tarde proporcionaban protección contra los curiosos. «Mi padre lo sabe», dijo Emily sin preámbulos, viendo que la expresión de David se tensaba. Alguien nos vio junto a la piscina y el chisme se extendió más rápido de lo que esperaba. David se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Debería presentar mi renuncia. No quiero causarte problemas a ti ni a tu familia». «No», dijo Emily con firmeza, colocando su mano sobre la de él. «Huir no resuelve nada. Además, mi padre no reaccionó tan mal como temía. Está luchando con eso, pero vi algo en sus ojos, como si estuviera luchando consigo mismo sobre cómo sentirse». David se movió incómodo en el banco. «Emily, tenemos que ser realistas. He visto cómo se desarrolla esto antes. El problema es que no podemos evitarlo. Tu familia tolera la relación al principio, pero cuando la presión social aumenta, cuando los socios comerciales comienzan a hacer comentarios, cuando los amigos comienzan a rechazar invitaciones, es cuando las cosas se ponen feas». «¿Eso es lo que preocupa a tu abuela?», preguntó Emily con suavidad, recordando cómo David había mencionado sus preocupaciones. David asintió, con una sonrisa triste en el rostro. «Big Mama ha visto mucho en sus 80 años. Creció en Birmingham durante el movimiento por los derechos civiles. Cuando le hablé de nosotros, simplemente sacudió la cabeza y dijo, cariño, algunas personas no están listas para que sus mundos cambien». Emily le apretó la mano con más fuerza. «Entonces los ayudaremos a prepararse. No me rendiré porque algunas personas estén atrapadas en el pasado». «Mi abuela también dijo algo más», continuó David, volviéndose para mirar a Emily directamente. «Dijo que si esto es real, si somos serios el uno con el otro, debemos estar preparados para una larga pelea. No solo contra los demás, sino también contra nuestras propias dudas». Mientras hablaban, ninguno de los dos se dio cuenta del Mercedes negro de Charles Whitmore estacionado discretamente al otro lado del parque. Él estaba sentado detrás de las ventanas tintadas, observando a su hija y al hombre que inesperadamente se había convertido en una parte tan importante de sus vidas. Charles observó cómo David secaba suavemente una lágrima de la mejilla de Emily. Vio cómo su hija se inclinaba ante el toque. Notó cómo David mantenía una distancia respetuosa en público mientras seguía mostrando un interés genuino. Lo más importante, vio la sonrisa de Emily. Una sonrisa que no había visto desde antes de que su madre falleciera. La escena ante él desafió todo lo que Charles creía saber sobre las relaciones apropiadas en su círculo social. David no se parecía en nada a los jóvenes con los que Emily había salido antes, hijos de socios comerciales, graduados de Harvard con fondos fiduciarios y conexiones familiares. En cambio, se comportaba con una dignidad tranquila y una calidez genuina. A medida que avanzaba la tarde, Charles observó su interacción con una creciente complejidad de emociones. Reconoció la misma el tierno sentimiento protector que David había sentido en el pasado hacia la madre de Emily. La forma en que David escuchaba atentamente cuando Emily hablaba, la forma en que la hacía reír, la forma en que parecía anticiparse a sus necesidades, todo hablaba de una profundidad de carácter que trascendía el estatus social. «Te prometo», la voz de Emily llegó débilmente hasta donde estaba sentado Charles, «que resolveremos esto juntos. Mi padre puede sorprendernos, es más adaptable de lo que la gente cree». Charles se hundió más en su asiento, impresionado por la fe que su hija tenía en él. El peso de su posición en la sociedad, sus responsabilidades, las expectativas de sus amigos, todo eso parecía de repente menos importante que la felicidad de su hija. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el parque, Charles arrancó su coche y se alejó, con la mente cargada de pensamientos. Había venido a espiar, a reunir información, tal vez a encontrar una razón para terminar esta relación inapropiada. En cambio,
Se fue con preguntas incómodas sobre sus propios prejuicios y la comprensión de que su hija había encontrado algo real y valioso, independientemente de las expectativas de la sociedad. El comedor formal de la mansión Whitmore, normalmente reservado para cenas de negocios y galas benéficas, se sentía inusualmente tenso esa noche. Charles había sorprendido a todos al invitar a David a cenar, junto con varios amigos de la familia, una decisión que causó conmoción en su círculo social. La mesa estaba preparada con la mejor porcelana Wedgwood, copas de cristal que reflejaban la luz de la lámpara de araña que había encima. David llegó exactamente a la hora, vestido con un traje azul marino bien ajustado que Emily nunca había visto antes. Se comportaba con dignidad, aunque Emily podía ver la ligera tensión en sus hombros mientras sus invitados habituales a la cena, los Bennet y los Harris, lo miraban con mesura. David, lo saludó Charles con forzada informalidad, gracias por acompañarnos esta noche. Por favor, siéntese junto a Emily. La disposición estratégica de los asientos no pasó desapercibida. Charles había colocado a David entre Emily y él. Y él mismo, tal vez como una sutil muestra de apoyo. Margaret Harris, que conocía a Emily desde la infancia, apenas ocultó su desaprobación. Entonces, David, comenzó, su voz goteando con una cortesía artificial, ¿cuánto tiempo llevas haciendo jardinería? He trabajado en paisajismo durante 10 años, respondió David con calma. Estudié ciencias de la horticultura en la UC Davis y trabajé para ascender en varias empresas prestigiosas, antes de empezar mi propio negocio. Richard Bennet casi se atragantó con el vino. ¿Tu propio negocio? ¿Qué, emprendedor? La condescendencia en su tono era inconfundible. Emily sintió que su rostro se sonrojaba de ira, pero antes de que pudiera responder, David continuó con suavidad, sí. Nos especializamos en diseño paisajístico sostenible para jardines resistentes a la sequía. De hecho, los cambios que he implementado aquí en la finca Whitmore han reducido el consumo de agua en un 40%, manteniendo el atractivo estético. Charles, que había estado observando en silencio, de repente se enderezó en su silla. El ahorro en la factura del agua ha sido notable, confirmó, sorprendiendo a todos con su apoyo. La experiencia de David ha transformado nuestro terreno. Llegó el primer plato, una delicada sopa de champiñones, pero la tensión seguía siendo palpable. Linda Bennet, incapaz de contenerse, se volvió hacia Emily. Cariño, ¿qué pasó con ese encantador chico de Princeton con el que estabas saliendo? ¿El hijo de Thomas Winchester? James Winchester era un aburrido egocéntrico que no podía distinguir una rosa de un diente de león, respondió Emily con brusquedad. Y ciertamente nunca se preocupó por el impacto ambiental o las prácticas sostenibles. Emily, advirtió Charles, pero había un dejo de diversión en su voz. La conversación continuó navegando por aguas traicioneras durante el plato principal. Richard Bennet hizo un comentario mordaz sobre mantener ciertos estándares en Beverly Hills, mientras que Margaret Harris recordó los buenos viejos tiempos cuando todos sabían cuál era su lugar. Por último, durante el postre, Richard Bennet cruzó la línea. Quiero decir, en serio, Charles, dijo, mientras el vino le soltaba la lengua, ¿has considerado lo que esta situación podría hacer con tus relaciones comerciales? La gente habla, ya sabes. Puede que no sean tan comprensivos como nosotros. La sala quedó en silencio. Emily agarró su tenedor de postre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero antes de que pudiera hablar, Charles dejó su copa con deliberado cuidado. ¿Comprensión? La voz de Charles era tranquila pero firme. ¿Qué es exactamente lo que estamos entendiendo, Richard? ¿Que mi hija ha encontrado a alguien inteligente, educado y trabajador? ¿Alguien que ha construido su propio negocio exitoso desde cero, tal como lo hice yo? ¿Alguien que la trata con respeto y genuino cuidado? El silencio se profundizó. La boca de Margaret Harris quedó ligeramente abierta. O tal vez, continuó Charles, con su voz ganando fuerza, deberíamos entender que estamos en 2024, y sin embargo algunos de nosotros todavía nos aferramos a prejuicios que deberían haber desaparecido hace mucho tiempo. David ha demostrado más clase y dignidad esta noche que cualquiera que haya cuestionado su presencia aquí. Emily sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras su padre continuaba. Si alguna de mis relaciones comerciales depende de la discriminación contra buenas personas en función de su raza,
o profesión, entonces tal vez esas no sean relaciones que valga la pena mantener. El resto del postre se comió en un silencio atónito. Mientras los invitados se despedían torpemente, David se puso de pie y agradeció a Charles por su hospitalidad con la misma gracia que había mostrado toda la noche. Después de que todos se fueron, Charles, Emily y David permanecieron en el comedor. Las tensiones de la noche se disiparon lentamente. Algo había cambiado, no solo en la postura pública de Charles, sino en la dinámica entre los tres. La cena había sido una prueba, y si bien reveló los desafíos que aún enfrentaban, también demostró que no los enfrentarían solos. A raíz de la dramática cena, Charles se dedicó a planificar un evento sin precedentes, una reunión comunitaria centrada en la diversidad y la inclusión en Beverly Hills. Y Hills reservó el Crystal Ballroom del Beverly Hills Hotel, un lugar que se suele utilizar para bodas de la alta sociedad y galas benéficas, pero esta vez serviría para un propósito diferente. La planificación del evento reveló tensiones profundas dentro de su círculo social. Varios viejos amigos de la familia declinaron sus invitaciones con excusas apenas veladas. Otros, sorprendentemente, dieron un paso adelante con entusiasmo, incluidos algunos que anteriormente habían guardado silencio sobre tales asuntos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Emily a su padre una noche mientras revisaban la lista de invitados. Los Stevenson han cancelado su donación anual a tu fundación, y los Richardson están amenazando con retirar sus inversiones. Charles levantó la vista de su escritorio, con expresión resuelta. Durante años, me he dicho a mí mismo que el cambio ocurre gradualmente, que presionar demasiado solo hace que la gente se resista más. Pero al observarte a ti y a David, me doy cuenta de que he estado usando eso como excusa para la complacencia. David había sido nombrado como orador invitado especial, programado para presentar su visión para el paisajismo urbano sostenible y el desarrollo comunitario. El anuncio había causado un gran revuelo, y algunos lo descartaron como un intento de Charles de legitimar la relación de su hija, mientras que otros elogiaron la medida progresista. Mientras tanto, Laura Matthews, la mejor amiga de Emily desde la infancia, luchaba con sus propias reacciones a los acontecimientos recientes. Pidió un almuerzo privado con Emily en su café favorito en Rodeo Drive. «Necesito ser honesta contigo», dijo Laura, revolviendo su ensalada intacta. «Cuando escuché por primera vez sobre ti y David, tuve reservas. No por su raza», agregó rápidamente, «o al menos, no lo pensé. Pero he estado haciendo un examen de conciencia». Emily escuchó mientras Laura continuaba. «Mis padres se divorciaron porque mi padre tuvo una aventura con su secretaria. Todos dijeron que era inapropiado, que había cruzado los límites sociales. Creo que proyecté esos miedos en tu situación con David. Pero estaba equivocada. ¿Qué? Lo que tienes es completamente diferente». «¿Por qué?», preguntó Emily suavemente. «Tu relación con David no se trata de rebelión ni conveniencia. Es genuina. Y verte defender tu amor, ver a tu padre cambiar de opinión, me ha hecho cuestionar mis propios prejuicios sobre la clase y el estatus». A medida que se acercaba el evento, Emily y David se encontraron cada vez más en el ojo público. Los periódicos locales se enteraron de la historia y pronto aparecieron artículos especulando sobre la relación entre la heredera de Whitmore y el paisajista que había conquistado su corazón. Algunas coberturas fueron sensacionalistas y negativas, retratando a David como un oportunista o a Emily como una socialité ingenua. Otros artículos fueron más reflexivos, examinando cómo su relación desafiaba la jerarquía social de Beverly Hills. David manejó la atención con su gracia característica, mientras que Emily luchó contra los conceptos erróneos con apasionada claridad. La presión comenzó a pesar sobre David. Una noche, en la privacidad del jardín de Whitmore donde comenzó su historia, le confesó sus preocupaciones a Emily. «A veces me pregunto si estoy siendo egoísta, dejándote enfrentarte a toda esta reacción. Tu vida era más simple antes de mí». Emily tomó sus manos entre las suyas. «Más simple no significa mejor. Todo lo que tiene sentido en la vida conlleva desafíos». Además, sonrió, ¿quién quiere una simple historia de amor? Faltaban 3 días para el evento cuando llegaron las primeras cartas amenazantes. Notas anónimas que sugerían que David conocía su lugar y advertían a los Whitmore sobre mantener los estándares. Charles contrató inmediatamente seguridad adicional, negándose a dejarse intimidar.
La situación cristalizó algo tanto para Emily como para David. Su relación se había convertido en algo más que una historia de amor personal. Ya sea que lo hubieran querido o no, se habían convertido en símbolos de cambio en una comunidad que lo necesitaba desesperadamente, incluso si algunos no estaban listos para admitirlo. Mientras se hacían los preparativos finales para el evento, la tensión en Beverly Hills alcanzó un punto álgido. La lista de invitados había crecido. Los invitados se reunieron más allá de su círculo social habitual para incluir a líderes comunitarios, activistas de derechos civiles e incluso algunas celebridades que habían oído hablar del evento y querían mostrar su apoyo. Nadie podría haber predicho cómo se desarrollaría la noche, o cómo la llegada de una misteriosa mujer cambiaría todo lo que creían saber sobre la historia de la familia Whitmore. La noche del evento llegó con una atmósfera eléctrica en el Beverly Hills Hotel. El Crystal Ballroom había sido transformado, con elegantes arreglos florales diseñados por el propio David, un sutil recordatorio de su experiencia profesional. El personal de seguridad se ubicó discretamente en todo el lugar, una precaución necesaria dadas las recientes amenazas. La lista de invitados había dividido a la comunidad en facciones claras. Por un lado, los residentes de Beverly Hills de toda la vida, como los Bennett y los Harris, llegaron con una desaprobación apenas disimulada, agrupándose en grupos críticos. Por otro lado, una mezcla de socialites progresistas, jóvenes profesionales y activistas comunitarios crearon una multitud más diversa que la que el salón de baile había visto jamás. Emily estaba de pie en la entrada junto a su padre, saludando a los invitados con aplomo practicado. Ella llevaba un impresionante vestido verde esmeralda, mientras que David, que llegó por separado para evitar una controversia temprana, eligió un smoking negro perfectamente confeccionado. Sus miradas se cruzaron a través de la habitación, compartiendo un momento de comprensión silenciosa sobre lo que estaba en juego. Tal vez esto fue un error, susurró David a Emily cuando finalmente tuvieron un momento a solas. Puedo sentir la hostilidad de algunos de los amigos de tu padre. Esto podría dañar su reputación de forma permanente. El peso de la responsabilidad presionaba fuertemente sobre los hombros de David. Había crecido aprendiendo a moverse en espacios predominantemente blancos con cuidadosa dignidad, pero esto era diferente. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba del futuro de Emily, la posición de Charles en la comunidad y las implicaciones más amplias para el cambio social en Beverly Hills. No podemos dar marcha atrás ahora, insistió Emily. Ted, apretándole la mano. Mira a tu alrededor, sí, hay gente aquí que se opone a nosotros, pero también hay mucha gente que nos apoya. Ya no luchamos solo por nosotros mismos. El programa de la noche comenzó con Charles subiendo al escenario. Comenzó su discurso sobre la unidad de la comunidad y la importancia de desafiar los prejuicios arraigados. La sala se sumió en un silencio incómodo, roto solo por murmullos ocasionales de acuerdo o disenso. Justo cuando David se preparaba para subir al escenario para su presentación, estalló una conmoción cerca de la entrada. Una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida pero desconocida para la mayoría de la multitud, entró decididamente al salón de baile. Su presencia exigía atención, y algo en su porte sugería que no era una invitada más. «Hola, Charles», gritó, y su voz se escuchó por toda la sala. «Ha pasado mucho tiempo». Charles se quedó paralizado a mitad de la frase, su rostro palideció al reconocerla. Emily sintió que la mano de David se apretaba alrededor de la suya mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. La mujer se acercó al escenario, cada paso deliberado. «He estado siguiendo la historia de tu familia en los periódicos», continuó, su voz cargada de significado. «Lo encontré bastante irónico». Los guardias de seguridad se movieron para interceptarla, pero Charles los detuvo con un gesto. Toda la sala contuvo la respiración, sintiendo que estaban presenciando algo trascendental. «Pensé que era hora», anunció la mujer, mirando alrededor de la sala, «de que todos os supieran la verdad sobre la historia de amor prohibido de la familia Whitmore». Emily sintió la angustia de su padre desde el otro lado de la sala. Lo que fuera que esta mujer supiera, claramente tenía el poder de sacudir aún más su mundo. Pero mientras miraba a David, a su padre, a la multitud dividida de invitados, se dio cuenta de que tal vez esta revelación, fuera lo que fuese, era necesaria. Otra capa de verdad que necesitaba salir a la luz. David dio un paso adelante. Su instinto natural de proteger a Emily en conflicto con su comprensión de que este momento podría ser crucial para todos los involucrados.
Lo que sea que tenga que decir, le susurró a Emily, lo afrontaremos juntos. La sala crujió de tensión mientras la mujer se preparaba para hablar de nuevo. Los teléfonos se levantaron silenciosamente para grabar lo que estaba sucediendo. Las matronas de la alta sociedad susurraban detrás de sus manos y Charles Whitmore, uno de los hombres más poderosos de Beverly Hills, se quedó congelado en el escenario, frente a lo que parecía ser un fantasma de su pasado. La presencia de la misteriosa mujer transformó el elegante evento en algo que se sintió más como una confrontación dramática. Ella estaba de pie en el centro del salón de baile, exigiendo atención con un aire de alguien que había esperado años por este momento. «Mi nombre es Eleanor Wright», anunció, con voz firme y clara. «Y hace 30 años, Charles Whitmore y yo estábamos enamorados. Pero a diferencia de tu hija, Charles», miró directamente a Emily, «no tuviste el coraje de enfrentarte a tu familia». La revelación envió ondas de choque a través de la multitud. Eleanor Wright era negra, y de repente el contexto de su declaración se volvió claro para todos los presentes. Charles se aferró al podio, con los nudillos blancos. «Trabajé como pasante legal en Whitmore Industries», continuó Eleanor, dirigiéndose a la audiencia atónita. «Charles y yo nos enamoramos, pero cuando su padre descubrió nuestra relación, amenazó con desheredar a Charles y desmantelar la empresa, afectando el sustento de cientos de empleados». Emily sintió el brazo de apoyo de David alrededor de su cintura mientras veía cómo se desmoronaba la compostura de su padre. El poderoso Charles Whitmore, que recientemente se había convertido en su feroz defensor, tenía su propia historia dolorosa con los prejuicios y el amor prohibido. «Charles eligió la empresa», dijo Eleanor, con su voz cargada de años de dolor. «Se casó con la madre de Emily, una mujer encantadora, debo añadir, y a mí me transfirieron a una empresa diferente con excelentes recomendaciones y un generoso paquete de indemnización. Todo muy civilizado, muy tranquilo». Los susurros en la sala se hicieron más fuertes. Algunos invitados comenzaron a avanzar hacia las salidas, mientras que otros se movían hacia atrás. Charles finalmente encontró su voz. «Eleanor», dijo, su voz áspera por la emoción, «tienes razón. Fui un cobarde. Elegí la seguridad y las expectativas familiares por sobre el amor. Ha sido mi mayor arrepentimiento, y ver a Emily y David, ver su coraje, me obligó a enfrentar mis propios fracasos pasados». David dio un paso adelante, todavía sosteniendo la mano de Emily. «Señora Wright», dijo, su voz profunda se escuchó a través de la habitación ahora silenciosa, «¿por qué presentarse ahora?». La expresión de Eleanor se suavizó ligeramente. «Porque la historia se está repitiendo, pero con una diferencia crucial. Charles ahora está en la posición de su padre, pero está tomando una decisión diferente. Necesitaba verlo por mí misma». Emily se separó de David y se acercó a Eleanor. «¿Alguna vez te casaste?», preguntó suavemente. «Sí», respondió Eleanor con una sonrisa triste. «Para un hombre maravilloso que compartía mi pasión por la ley de derechos civiles. Tuvimos una buena vida. Pero los primeros amores dejan huella». Charles descendió del escenario y caminó lentamente hacia Eleanor. La sala observó, sí. N aliento, como estos antiguos amantes se enfrentaban después de 3 décadas. «Lo siento mucho», dijo Charles, con la voz quebrada. «No solo por elegir la aprobación de mi padre por sobre nuestro amor, sino por vivir con esa elección en silencio durante tanto tiempo. Ver a Emily y David, ver su fuerza, me hizo darme cuenta de cuánto coraje me faltaba en ese entonces». La fachada serena de Eleanor se quebró un poco. «No vine aquí para vengarme, Charles. Vine porque cuando vi las noticias sobre Emily y David, sobre tu defensa de ellos, necesitaba saber si realmente habías cambiado, o si esto era solo una muestra pública de apoyo». La tensión en la sala era palpable cuando Charles respondió, «He cambiado porque tuve que enfrentar mi propia hipocresía. Cuando Emily me habló por primera vez de David, mi reacción inicial fue exactamente igual a la de mi padre. Me aterrorizaba verme a mí mismo convirtiéndome en lo que una vez había resentido». David se movió para pararse al lado de Emily, enfrentándose a esta inesperada revelación. La revelación de la relación pasada de Charles y Eleanor recorrió el salón de baile, transformando la atmósfera de tensión social en una profunda reflexión. Varios de los invitados mayores, que habían sido los más vocales en su oposición a la relación de Emily y David, ahora estaban sentados en un silencio incómodo, tal vez viendo sus propias decisiones pasadas reflejadas en la historia de Charles.
Richard Bennett, que había sido tan condescendiente en la cena, se acercó a Charles con una expresión escarmentada. Charles, yo, no tenía idea. Todos estos años, hemos sido amigos, y nunca supe. ¿Cómo puedes saberlo, Richard?, respondió Charles, con voz firme pero cansada. Todos guardamos nuestros secretos, mantuvimos nuestras imágenes. ¿Pero a qué precio? La presencia de Eleanor había logrado lo que meses de debate no pudieron. Había hecho que lo abstracto fuera personal. La generación anterior de la sociedad de Beverly Hills ya no podía fingir que estos problemas eran nuevos o ajenos a su mundo. Habían estado allí todo el tiempo, enterrados bajo capas de decoro y tradición. Emily, que todavía estaba procesando la revelación sobre el pasado de su padre, sintió una repentina oleada de determinación. Pidió el micrófono y la sala quedó en silencio mientras ella ocupaba el centro del escenario. He oído a tanta gente decir que David y yo somos ingenuos, comenzó, con voz clara y fuerte. Que no entendemos las complejidades de la sociedad, la importancia de la tradición. Pero al mirar alrededor de esta sala esta noche, veo que lo que estamos haciendo no es nuevo en absoluto. La única diferencia es que nos negamos a escondernos. Miró directamente a Eleanor, luego a su padre. Hace 30 años, dos personas enamoradas se vieron obligadas a separarse porque la sociedad no estaba preparada. Su felicidad fue sacrificada en el altar del decoro y la tradición. Bueno, estoy aquí hoy para decir que no permitiré que eso vuelva a suceder. Ni a mí ni a David, ni a nadie más. El impacto de sus palabras fue visible en los rostros de los invitados. Marion Stewart, que había sido una de las críticas más vocales, se secó los ojos con un pañuelo con su monograma. Su marido, Thomas, miró fijamente su copa de champán, tal vez recordando su propia juventud y las decisiones que había tomado. David se unió a Emily en el escenario, tomando su mano en un gesto que ahora tenía aún más significado. Crecí escuchando historias de mi abuela sobre el amor a través de las líneas raciales que tenía que ocultarse, negarse o abandonarse, dijo. Cada historia era tratada como una tragedia, un sacrificio inevitable para los tiempos. Pero estando aquí esta noche, me doy cuenta de que no eran solo historias, eran advertencias. Advertencias sobre lo que sucede cuando dejamos que el miedo supere al amor. Charles observó desde abajo, con Eleanor de pie cerca, mientras la generación más joven aprovechaba este momento para reformular la narrativa. La multitud comenzó a moverse, con antiguos oponentes acercándose a David y Emily para ofrecer tranquilas palabras de apoyo o simplemente asentimientos de disculpa. Margaret Harris, que había sido particularmente cruel en sus chismes, se dirigió hacia Eleanor. Yo estaba allí, ya sabes, dijo en voz baja. En ese entonces. Sospeché algo, pero elegí mirar hacia otro lado. Lo he hecho demasiadas veces en mi vida. La velada se había transformado de un evento social cuidadosamente orquestado en algo más crudo y honesto. Las personas que habían llegado dispuestas a juzgar ahora estaban enfrascadas en conversaciones genuinas sobre sus propias experiencias con el prejuicio y el arrepentimiento. A medida que avanzaba la noche, se hizo evidente que la revelación del pasado de Charles y Eleanor había resquebrajado el barniz de la sociedad de Beverly Hills. La fachada cuidadosamente mantenida de valores progresistas que ocultaban prejuicios más profundos ya no podía sostenerse. Parecía que el cambio real finalmente tendría su momento. La velada comenzó a decaer a medida que el peso total de las revelaciones se asentaba sobre la multitud. Lo que había comenzado como un evento social tenso se había convertido en algo más serio. Un momento de reflexión colectiva, y tal vez, el comienzo de un cambio real en la sociedad de Beverly Hills. Se formaron pequeños grupos en todo el salón de baile, entablando conversaciones en voz baja pero sinceras. Las barreras sociales habituales parecían haberse disuelto, aunque fuera temporalmente, mientras los invitados compartían sus propias historias de amor, prejuicio y arrepentimiento. La cuidadosamente mantenida jerarquía social de Beverly Hills estaba mostrando sus primeras grietas reales. Varios invitados se acercaron a David, no con la condescendencia de antes, sino con disculpas genuinas. Una mujer mayor, con las manos ligeramente temblorosas, tomó las suyas entre las suyas. Mi hija se casó fuera de nuestra fe hace 20 años, confesó. No asistí a la boda. Me he arrepentido todos los días desde entonces. Charles,
que había mantenido la compostura durante el drama de la noche, finalmente se preparó para hacer sus comentarios finales. La sala quedó en silencio cuando regresó al podio, Eleanor todavía presente entre el público, un recordatorio viviente de su pasado. Cuando planeé este evento, comenzó, su voz cargaba el peso de décadas, pensé que lo estaba haciendo por Emily y David. Pensé que estaba siendo progresista, mostrando apoyo a las decisiones de mi hija. Pero ahora, de pie aquí, me doy cuenta de que este evento no era solo sobre ellos, era sobre todos nosotros, sobre las decisiones que hemos tomado y las que aún tenemos que tomar. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Hace 30 años, elegí lo que pensé que era seguridad por sobre el amor. Elegí la aceptación social por sobre la felicidad personal. Me dije a mí mismo que era lo responsable, lo correcto. Esta noche, al ver a mi hija mantenerse firme en su amor por David, veo el coraje que debería haber tenido. Emily y David estaban juntos cerca del escenario, sus manos entrelazadas con fuerza. Verlos, jóvenes, enamorados y sin miedo, pareció tocar algo profundo en la multitud reunida. Hablamos de progreso, continuó Charles, sobre cómo han cambiado los tiempos. Pero el cambio no sucede por sí solo. Requiere coraje, el coraje de enfrentarnos a nuestros. Eleanor dio un paso adelante, con su dignidad intacta a pesar de las revelaciones emocionales de la noche. El pasado no se puede cambiar, dijo, dirigiéndose a la sala. Pero el futuro todavía está en nuestras manos. Lo que importa ahora es lo que elijamos hacer con estas verdades. Cuando los invitados comenzaron a irse, no hubo la prisa habitual por ser el primero en compartir chismes o emitir juicios. En cambio, la gente se quedó, intercambiando información de contacto, haciendo planes para continuar conversaciones que apenas habían comenzado. La noche había despojado a las pretensiones, dejando algo crudo pero real en su lugar. El evento terminó oficialmente con un momento que ninguno de los presentes olvidaría pronto. David, que había mantenido la compostura durante toda la emotiva noche, se dirigió a los invitados restantes. Gracias, dijo simplemente, por estar dispuestos a escuchar, aprender, cambiar. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Cuando los últimos invitados se fueron, Emily, David, Charles y Eleanor permanecieron en el salón de baile, unidos por revelaciones que habían cambiado todas sus vidas. El futuro era incierto, pero por primera vez, parecía que era posible un cambio real en su rincón de Beverly Hills. 3 días después del evento transformador en el Hotel Beverly Hills, David recibió una llamada urgente mientras trabajaba en el jardín de Whitmore. El vecino de su abuela le informó que Big Mama había sido trasladada de urgencia al centro médico Cedar Sinai, después de experimentar dolores en el pecho. David dejó caer sus herramientas de inmediato, con las manos temblorosas mientras marcaba a Emily. En cuestión de minutos, tanto Emily como Charles insistieron en acompañarlo al hospital. Los 3 llegaron y encontraron a Big Mama en la unidad cardíaca, consciente pero débil. David, cariño, gritó débilmente cuando lo vio. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Charles Whitmore detrás de su nieto. Bueno. Charles Whitmore en persona. Nunca pensé que vería ese día. Charles dio un paso adelante, una expresión extraña cruzó su rostro mientras miraba a la abuela de David. El reconocimiento lentamente apareció en sus ojos. ¿Martha? ¿Martha Johnson? La habitación quedó en silencio. David miró a su abuela y a Charles, la confusión era evidente en su rostro. Emily agarró el respaldo de una silla cercana, sintiendo que se acercaba otra revelación. Big Mama, Martha Johnson, sonrió débilmente. Me preguntaba si me recordarías, Charles. ¿Han pasado cuánto, 40 años? Yo era la mejor amiga de Eleanor en ese entonces. Vi cómo se desarrollaba toda tu historia. Más que eso, dijo Charles suavemente. Tú fuiste quien nos ayudó a conocernos en secreto. Trabajaste en la casa de mi padre como ama de llaves. David se sentó pesadamente en la silla junto a la cama de su abuela. Big Mama, ¿qué está pasando? Martha tomó la mano de su nieto. Nunca te conté todo sobre mi pasado, bebé. Trabajé para la familia Whitmore durante 15 años. Estuve allí cuando Charles y Eleanor se enamoraron. Vi cómo el padre de Charles destruyó su felicidad. Hizo una pausa y respiró profundamente antes de continuar. Cuando Eleanor se fue, no pude quedarme.
Dejé de trabajar y la seguí hacia una nueva vida. Nos apoyamos mutuamente, nos convertimos en familia. Ella estuvo allí cuando nació tu madre, David. Es tu madrina. Emily jadeó suavemente. Las conexiones entre sus familias eran más profundas de lo que nadie hubiera imaginado. Todos estos años, dijo David, con la voz cargada de emoción, sabías sobre los Whitmore, sobre Eleanor. ¿Por qué no dijiste nada cuando te hablé de Emily? Marta le apretó la mano. Porque algunas historias necesitan desarrollarse a su debido tiempo, cariño. Cuando me contaste sobre tu enamoramiento de Emily Whitmore, lo vi como la vida dándonos a todos una segunda oportunidad. Quería ver si Charles había aprendido de sus errores, si se había convertido en un hombre mejor que su padre. Charles se acercó a la cama del hospital. Marta, no tenía idea, todos estos años, has estado cuidando a nuestra familia. La vida tiene una manera de cerrar el círculo, respondió Marta. Cuando te vi defendiendo a David y Emily en ese evento, enfrentándote a los mismos prejuicios que tu padre una vez representó, supe que mi silencio había cumplido su propósito. Pero entonces este viejo corazón mío no pudo soportar la emoción. El monitor junto a su cama emitió un pitido constante mientras ella continuaba. Eleanor y yo nunca perdimos el CEO. Intacto. Ella ha sido como una hermana para mí todos estos años. David creció escuchando historias sobre su vida, su trabajo, su coraje, sin saber nunca su conexión con los Whitmore. Emily miró a David, viéndolo procesar esta información. Así que nuestras familias han estado conectadas todo el tiempo, dijo suavemente. A través del amor, a través del dolor, a través del silencio y ahora a través de nosotros. Marta asintió. A veces el amor se salta una generación antes de encontrar su camino a casa. Ustedes dos están terminando lo que Charles y Eleanor no pudieron, no porque no se amaran lo suficiente, sino porque el mundo no estaba listo entonces. Está listo ahora. La revelación cerró el círculo de su historia. Los prejuicios que habían separado a Charles y Eleanor habían puesto en marcha, sin saberlo, una cadena de acontecimientos que unirían a sus familias a través de David y Emily. Los jardines donde David y Emily se enamoraron eran los mismos jardines donde Marta había ayudado a Charles y Eleanor a conocerse en secreto. Mientras estaban sentados juntos en esa habitación del hospital, el pasado y el presente se entrelazaban, se dieron cuenta de que su historia de amor era más grande que solo ellos. Se trataba de curar viejas heridas, superar divisiones y demostrar que el amor, si se le daba una segunda oportunidad, podía triunfar sobre los prejuicios y el miedo. Marta se recuperaría y su revelación se convertiría en la base de un nuevo capítulo en la vida de ambas familias. Los jardines de la finca Whitmore seguirían floreciendo, cuidados por las hábiles manos de David, y ahora llevarían el peso de la historia y la esperanza para el futuro.